Aumentos de alto voltaje. El rompecabezas de la economía. Y aparecieron las primeras subas de este 2017. El servicio de luz, las prepagas y los peajes golpean al bolsillo de los argentinos. De esta forma, continúa el plan del oficialismo para intentar reacomodar ciertas tarifas que consideran que han quedado desactualizadas, esperando que esos cambios no se trasladen a la inflación. Aumento de la luz. El valor agregado de distribución aumenta a partir del mes de febrero. Es el primero de los aumentos de luz del año, porque hay 2 aumentos. Juanjo tuvo que volver a anunciar algo que no es simpático. Claramente a nadie le gusta tener que decir que hay que aumentar las tarifas. Tuit de CFK, una verdadera cadena nacional, pero de aumentos. Asalto al bolsillo familiar. Desde mañana, tarifazo de luz, prepagas y peaje. Usuario residencial R1, hoy están pagando 131 pesos por mes. Van a subir al mes de marzo en 2 etapas su factura en 80 pesos. Como máximo 211 pesos por mes. Allí el aumento que se aplica es del 60%. El usuario R2 tiene un consumo que va entre 150 kWh a 300 kWh por mes. Hoy está pagando 237 pesos, va a pagar 183 pesos más para llegar a como máximo 420 pesos por mes. La suba es del 77%. La tarifa social va a pasar de 68 pesos a 92 pesos por mes. Entre 300 y 600 kilowatts por mes, allí la suba será del 90%, y para aquellos hogares que consumen más de esa cifra, bueno, allí el aumento va a ser muy importante, casi 150%, 148%. En diciembre hemos verificado menores consumos a mayor temperatura, 1 grado más de temperatura del año pasado, hubo menor consumo, o sea que hubo mucha más conciencia de la importancia de ahorrar, porque la energía contamina. Va a depender de acuerdo al ahorro que se juegue contra el consumo del 2015. La factura se puede reducir en un 10 o en un 20% en la medida que ahorre el consumo que había tenido en el mismo mes del año 2015. Yo quiero una vez más agradecerle a todos los argentinos por la comprensión, por... Bueno, agradece, pero poniendo esta balanza. Teta, a ver si me explica nuevamente cómo va a ser la cosa. El aumento... Como te decía, Santiago, es un aumento que en todo el año en promedio es del 113%, partido en 3. La mayor parte del aumento pega en febrero y marzo y se patea una tercera parte del aumento para noviembre. Es importante decir que este porcentaje es fuerte en el área metropolitana de Gran Buenos Aires. Lo digo siempre porque mucha gente de la que nos está escuchando no es... el mundo existe después de la General Paz. Hay mucha gente del interior que nos escucha y dicen, pará que acá nosotros venimos pagando tarifas más altas hace mucho tiempo. En el caso del interior, el tramo que pega fuerte también, es el tramo de generación de energía. Viste que yo charlando con Johnny Viale más temprano le decía, esto es como una cajita no feliz sino infeliz en este caso, porque tiene 3 componentes la luz que vos pagás en tu casa. La parte de la generación propiamente dicha, el transporte de esa electricidad hasta la ciudad y la distribución entre los hogares de la ciudad. En el caso del interior del país va a pegar el primer tramo, que es el tramo de generación, que va a tener un aumento aproximadamente de 56%. Entonces, pero en el total de la tarifa termina impactando mucho menos, porque eso es solamente una tercera parte del costo de la tarifa. Entonces, en el interior impacta mucho menos. En el área metropolitana de Buenos Aires, insisto, alrededor de 113% promedio. Esto en términos de plata, para decirlo en criollo, porque la gente dice, bueno, yo porcentaje me mareo un poco. No, en términos de plata, 83% de los hogares va a tener un aumento que va a ser menor a 185 pesos. Esa es la magnitud para que tengamos en cuenta cuánto va a doler en el bolsillo. María, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, obviamente, como dice Martín, en términos de dinero, no resulta algo extravagante. Ahora, si uno suma eso, más todos los aumentos, más las distorsiones de los precios que no logra el gobierno controlar. Hoy estamos con la incertidumbre, te escuchaba vos hablar en la mañana sobre qué va a pasar con las cuotas y los precios de los productos que compramos todos los días. O sea, nos van a aumentar las cuotas, pero ¿qué va a pasar con el precio al contado? ¿Lo van a bajar o lo van a dejar tal cual está? Entonces me parece que se genera una olla de presión sobre la clase media, que realmente, bueno, el gobierno, el presidente agradece la comprensión. Hay que ver hasta cuándo
los argentinos van a comprender o van la hora de ir a votar. O sea, me parece que ya es como una presión, porque tampoco se baja la carga tributaria sobre Pero la gente. pero ¿vieron cuando hablamos de la plata acá, la plata allá, los subsidios del fútbol? Digamos, la caja es una sola. Claro. Y la guita de algún lado tiene que Acá salir. tenés que bajar el subsidio. Yo creo que de todo este paquete tremendo, el tema de los peajes nos resulta casi como inentendible porque puede haber una inflación, pero no se puede entender. Las prepagas han tenido un aumento que superan la inflación, porque la inflación, si la medimos en 40, está arriba, 43,9. El tema de la luz, aunque nos moleste, a los bonaerenses y a los porteños, la tenemos que bancar. Porque vivimos un paraíso y nos guste o no nos guste, es el único aumento justificado. Cada vez que nosotros tocamos este tema, se llenan las redes sociales que nos dicen ustedes son unos caraduras porque los han subvencionado durante muchísimo tiempo. Hay que aclarar otra cosa. La tarifa social, la persona que consuma hasta 150 megawatt hora de entrada de 0 a 150, esa parte la tiene gratuita, pero a partir de 151 en adelante paga la misma tarifa que nosotros. El tema es si la billetera 150 aguanta. no es nada. El tema es si la billetera aguanta. Está claro lo que dice Paul, lo que decía María, de, bueno, el nivel de subsidios que entregó el kirchnerismo era grosero, también lo decíamos con Martín. Hoy la gente paga todavía el 30% y el Estado pone el 70%, y lo que va a buscar el Estado, el gobierno, es que durante el 2017 la gente termine pagando el 47% y el Estado el 53%, para que en algún momento, al final de la gestión, termine en cero o se acerque a eso. El tema es la billetera, si aguanta o no, sobre todo lo que decía ella de la clase media, porque vos tenés la luz, que es 60 al 150%, más el 400% del año pasado. Para los porteños, el ABL, 30%. Para los bonaerenses, el impuesto inmobiliario, 36%. Nafta, 8% en enero, y ahora en abril va a aumentar. Y ya sabemos que la nafta, cómo repercute en toda la economía. La prepaga, para los que pueden pagarla, va a subir también. Ya subió y va a volver a subir. Peajes, 52% para las autopistas de la ciudad. No entiendo lo de los peajes. Mayo, Ilia. Bueno, es una sucesión. Obviamente yo le preguntaba ¿Pero los a él... peajes aumentan porque van a hacer obras? Porque es para se supone que es para desincentivar la entrada de los autos a la ciudad de Buenos Aires. Ese fue el argumento. Primero, solo al transporte público. Claro. A ver, buenas noches, Silvana. Sí, es difícil el tema, claro que es antipático, y lo dice el propio presidente, pide disculpas porque hay que hacer un sinceramiento. Yo separaría el tema de la energía del tema general de los aumentos en otras áreas. Sabemos que para salir de la pobreza hay que generar empleo, y sabemos que para generar empleo hay que tener energía. Recomponer la matriz productiva de nuestro país no se puede hacer si no hay una matriz energética que soporte la mayor producción. Si estamos pensando en valores, como recién lo decía Martín, solo el 83% va a sufrir un impacto de 200 pesos más o menos en su tarifa. Y el resto, los que más consumen, probablemente sientan más. Y eso está bien, porque entonces vuelve a este esquema tarifario, que es el que hay que reconstruir, que realmente se haga con justicia y que el que más tiene sea el que más pague. Acordémonos en los años anteriores que hemos subsidiado a gran parte de los country, del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires, sosteniendo niveles de consumo altísimos para climatizar las piscinas, mientras tanto a las clases más vulnerables era donde le pegaba el impacto. Igual ya la mitad del sueldo de cada uno va al Estado. Mirá, te quiero decir, para tenerlo claro, si en el 2008 había 13 horas de corte por año, en el 2015 hubo 26 horas de corte. Y a fin de este año, de diciembre, pasamos un diciembre sin cortes. Ahora, pero hubo también un trabajo de conciencia de la gente. Hubo cortes, no se publicó, pero no hubo en cortes. No en el nivel de lo que fue en diciembre del año pasado. Hubo mucho pero quiero decir, hubo un nivel muy importante de conciencia en todos los argentinos después del debate que se dio durante el año pasado para ahorrar y para que el costo de recomponer la matriz energética la paguen los que más tienen. Hay 1.600.000 personas que ya están dentro de la tarifa social. Es decir, que hubo un alivio para sectores que estaban excluidos de ese beneficio que este gobierno incorporó. Claro, es una medida antipática, sí, es una medida antipática, pero hay que sincerarlo una vez. El punto, me parece que hubo cierto consenso después de la discusión del año pasado respecto de las tarifas y los subsidios en la electricidad, en la energía. Ahora, el punto es cómo el gobierno va a hacer para sostener
mantener lo que se votó en el presupuesto, que es la inflación prevista para este año del 17%, con este panorama que estamos contando aquí de aumentos no solamente en los servicios de energía o de gas, sino en otras áreas, como recién se mencionaron, y las paritarias que van a comenzar. Ya hay conflictos con los docentes, ya hay conflictos con el sector de salud. La pregunta que todos nos hacemos, y es un signo de interrogación, que parece que está bien poner, es si se va a poder tener una inflación del 17%. Santi, mira, ahí hay un punto. Yo creo que ese es el tema central, el que acaba. Débora puso el dedo en la llaga. El aumento de la luz aproximadamente es 1%, empuja 1% en la inflación. No es tan significativo. ¿En todo el año? Y en todo el año. Es casi 1%, así que no es tan significativo. La clave central es que en las paritarias, de alguna manera, utilicen esta herramienta. ¿En base a qué lo calculás, Bueno, es ponderado con el IPC de la ciudad. No sé cómo se pondera. Te estoy preguntando porque el propio ministro de Economía sostiene, o el propio Ministerio de Economía sostiene que es inferior, 0,5, y que en febrero va a ser inferior. No, está bien. Y hay otras consultoras que estiman 1,5, por eso te pregunto, ¿en base a qué estimas que es 1? Pasó lo siguiente, pasó que el impacto terminó siendo mayor del tarifazo de lo que se pensaba inicialmente, entonces muchos habían hecho el cálculo de 0,5 y después lo corrigieron. Termina siendo 1% cuando sumás hasta noviembre. Todos los aumentos que hay ahora en marzo y en noviembre suma un punto más de inflación. Ahora, el punto central es, hay una herramienta que usó el gobierno de la provincia de Buenos Aires para las paritarias con el sector estatal no docente, que es las cláusulas gatillo. Esa cláusula gatillo es la única herramienta que le garantiza a los trabajadores que este año le ganen a la inflación. ¿Y cómo funciona eso? Muy simple. ¿Cuánto necesitamos? La que implementó la provincia. Exactamente. 18% y se abre. Y esa es la única posibilidad, además, de que la inflación efectivamente termine abajo de 20%. Así todo, la mayoría de los analistas consideran que no va a ser 17, que va a ser más cerca de 20% de la inflación de este año. Y también que la gente no puede gastar plata porque no tiene. Claro, pero esa ahora... es otra manera de controlar pero ahí por eso es lo importante que las cláusulas gatillo van a garantizar que este año los salarios le ganen a la inflación y entonces que haya una recomposición del poder de compra de los salarios. La única posibilidad es hacerlo así, porque si vos lo haces, que cada gremio pide 25, 30, 28, sin que esté atado a la inflación que efectivamente hay, lo que va a terminar ocurriendo es que el empresario se da vuelta del otro lado y remarca. Entonces, pasa, Martín, esto genera una burla que no da para nadie. Aldo, por favor. El análisis creo que pasa por 2 o 3 cosas rápidas. Es cierto lo que dice Martín. Las propias empresas de electricidad habían pedido 80% para todo el año, en 2 tandas de 40 ahora y 40 en agosto. El gobierno, en este tema de las tarifas, como en el tema de los combustibles, tomó medidas desde el punto de vista de la inflación que se le está viniendo encima y electoral. Voy a explicar por qué. En diciembre estaba previsto el ajuste de las prepagas y el 8% de combustible. Como el índice estaba muy yendo para arriba en diciembre, resolvieron no ajustarlo. Los combustibles se ajustaron el 8 de enero, con lo cual diciembre no tuvo el efecto combustible y las prepagas a febrero. Lograron con eso tener un índice del 1,2, 1,3 en diciembre. Muy festejado por el gobierno, cerrando el año en 41% de inflación. Pero 8 días después vinieron los combustibles y la sorpresa de este anuncio de la luz, cuando el ministro dice, lo vamos a dar entre febrero y marzo porque la gente en febrero consume más que marzo, en realidad lo hicieron para que el índice de febrero, que viene para el 2% de inflación, no se vaya más arriba y lo postergaron parte a marzo. Decir que en febrero los argentinos consumimos más luz que en marzo, viejo, ¿en qué país vive? En marzo, cuando todos volvemos, empiezan las clases, empieza la actividad industrial. Decir que no hubo cortes de luz en diciembre, miren, cayó un 20% el corte de luz en el capital Gran Buenos Aires, pero hubo cortes de luz. Ahora, el 45% de la electricidad que se consume en Capital y Gran Buenos Aires somos los residenciales. 27% la industria y el resto es servicio y otras actividades como el comercio. En todos los casos hubo caída de consumo. En la industria 7, 8%. Entonces, es cierto que hubo menos corte de luz, pero hubo corte de luz. Y zonas como Constitución tuvieron hasta 20 días seguidos sin luz. El problema es que ahora no se publicita tanto como se publicitaba antes. Y después viene el anuncio de que en noviembre viene la segunda tanda de aumento. ¿Y por qué noviembre? Porque en octubre se vota, viejo. Esto, infantiles no somos los argentinos. Está bien, el gobierno tiene su esquema, pero hoy hubo un anuncio bueno, que nadie lo dice, del ministro. Yo lo escuché. Cuando dijo, cuando las empresas
que tienen que invertir no inviertan lo que tienen que invertir por estas tarifas, le vamos a aplicar una multa equivalente al monto que no invierta. Eso es política de Estado, bien, si que lo hasta hace- ahora no se hizo. Porque hasta ahora, discúlpenme, ¿no? Las empresas que generan electricidad han recibido más de 20.000 millones de dólares de subsidio en los últimos 10 años. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? En Suiza.